Continuamos con el profesor Carlos Vázquez, decano de Derecho de la Universidad de Medellín, con quien estamos analizando los últimos sucesos, todos ocurridos en la tarde de hoy, a partir del mediodía, con respecto al proceso de paz. Profesor, ¿cómo analiza usted la posición de las FARC de decir vamos a tomar una pausa porque este es un momento coyuntural y necesitamos tiempo para analizar qué posición vamos a tomar? Es que esto es una muestra más de la improvisación del proceso que se lleva en la actualidad. Andrea, hay una realidad y es clara. A las FARC ni siquiera el marco jurídico para la paz les sirve, ni siquiera les sirve la justicia colombiana. Ellos no reconocen autoridad en la justicia colombiana, ellos no reconocen víctimas, ellos se consideran víctimas del Estado. Y en esa medida entonces esa posición es absolutamente clara. A ellos ni siquiera el referendo les sirve, ellos piensan es una Asamblea Nacional Constituyente. ¿Por qué quieren recurrir al constituyente? Porque quieren, a través de este mecanismo de participación ciudadana, quedar blindados frente a una eventual impunidad por sus crímenes cometidos. Entonces ellos están insistiendo en la constituyente, no les sirve el referendo, entonces los coge por sorpresa este anuncio del gobierno, donde desde el principio ha anunciado que no le marcha a la constituyente y hoy le sale con el anuncio del referendo. Esto generalmente crea crisis y pensamos que tanto para el gobierno como para las FARC estamos en un momento muy difícil del proceso. Profesor, con eso que usted dice, que las FARC siempre han dicho que ellos quieren una constituyente, escuchando ahorita analistas en radio, decían sobre todo que a las FARC les pudo haber dado mucho miedo un referendo porque pues la gente, hay un descontento evidente contra las FARC y en un referendo podría decir que no apoyan para nada este proceso de paz y se les va todo al piso. Es cierto, es decir, sin embargo, la expectativa frente a la constituyente sería lo mismo. Ellos están convencidos de que lo mejor sería una constituyente, pero quienes analizamos el asunto pensamos tal vez que la constituyente antes sería muy riesgosa, mucho más riesgosa para las mismas FARC. Ellos aspiran que en una constituyente puedan lograr los acuerdos, pero es que más que eso, según lo que dice el negociador principal, ellos lo que quieren es un gran acuerdo nacional, donde en una constituyente se reformen todas las ramas del poder público, la estructura del Estado, es decir, se refunde Colombia en una nueva estructura. Eso lo tenía que haber visto el gobierno desde el principio, que esa era la ambición de las FARC y que no, lo que no pudieron por medio de las armas lo querían lograr por medio de una negociación. Profesor, ¿cuál es la intención del gobierno nacional de plantear una alternativa como estas justo coincidiendo con una consulta electoral? ¿Por qué deben coincidir ambas consultas? Es incuestionable que en Colombia un referendo separado de una consulta electoral, bien de Congreso, bien de alcaldía, bien de asambleas, es muy difícil mover las gentes para que voten, llevar las gentes a las urnas es muy complicado y más para un tema. Y yo creo que definitivamente es un tema eminentemente político. Sabemos la posición del expresidente Uribe frente al tema del referendo y él promovería en su momento una abstención. Entonces el miedo que les da es que la abstención como mecanismo de no participación del referendo les ahogue ese referendo. ¿Y qué pasaría si Colombia llegara a un acuerdo en La Habana y no hubiera una ratificación en Colombia mediante referendo? Un completo fracaso del proceso de paz en Colombia. Profesor, ¿será que se le está agotando ya la paciencia al presidente Juan Manuel Santos? Nunca lo habíamos visto tan duro frente al proceso de paz. Yo tengo mis reservas en eso, Juan. El presidente ni los paros de Colombia en la actualidad creo que lo descomponen. Él tendrá paciencia y él tiene fijada su meta en una segura reelección según lo que puede pensar. ¿Los volverá a ver sentados en La Habana o no? Sí, no, definitivamente ni a las FARC les conviene levantarse de la mesa, ni al gobierno le conviene en este momento levantarse de la mesa. El lunes los veremos nuevamente negociando lo que el país quiere saber. No sabemos qué están negociando, pero estamos convencidos que el lunes estarán negociando las partes. Profesor Carlos Vázquez, decano de la Universidad de Medellín, muchísimas gracias por este tiempo que nos ha dedicado hoy en Teleantioquia Noticias para tratar de entender un poco más este momento sin duda coyuntural del proceso de paz que se lleva a cabo en La Habana. Muchas gracias, feliz noche. Gracias a ustedes igualmente.